noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. Soy Luciano Reboredo y hoy día comentaremos, como siempre, diversos aspectos del acontecer político nacional. Un tema que esta semana nos ha sorprendido fue la presentación por parte del congresista Cavero de un proyecto de ley para establecer en el Perú la llamada unión civil. Y digo nos ha sorprendido porque es algo inoportuno, por llamarlo de alguna manera, que mientras estamos en un momento de una gran crisis, que se está el país viniendo abajo y que el principal tema de la agenda política debiera ser la unión de las fuerzas democráticas en torno a buscar una salida a la crisis política a la que nos ha llevado un gobierno improvisado y corrupto como el de Pedro Castillo. Este señor esté dedicado a hacer una ley que obviamente no va a ser aprobada y que es un poco de mover ciertos temas con un interés político. Pero vamos a tratar de entender qué cosa está detrás de todo esto. ¿Qué cosa es la unión civil? La unión civil es una especie de mascarilla o de disfraz que encubre lo que en el fondo sería un matrimonio homosexual, ¿no? Como se ha aprobado en muchos países. Y el matrimonio hay que entenderlo, solamente puede ser por definición entre un hombre y una mujer, porque tiene matrimonio, la palabra matrimonio viene de matriz, que es maternidad, ¿no? Entonces no hay que confundir las cosas. Cuando hay una pareja de un hombre y una mujer puede haber un matrimonio, eso es por definición. Pero estamos en una época en que las definiciones no cuentan, entonces uno dice cualquier cosa y se cambia el idioma, se cambian los conceptos, se cambia todo. Entonces, ¿a qué responde el señor Cavero? El señor Cavero responde a lo que es una agenda del globalismo, que es una nueva manera de ver el mundo que nos quiere imponer el globalismo, el progresismo, y que en el fondo lo que busca es una nueva sociedad en la cual no hay familia, en la cual no se respeta la vida, ¿no? Y que va contra todo ese orden que nosotros concebimos de defensa de la vida, de defensa de la familia. Pero uno dirá, pero eso normalmente del progresismo tiene que ver con las izquierdas. Y este señor Cavero dice que él es de derecha, ¿no? El domingo pasado lo hemos visto en la televisión, en una entrevista política en que habló de muchas definiciones y él constantemente decía nosotros los de derecha, los liberales de derecha, ¿no? Y entonces uno se pregunta cómo es que un hombre que dice que es de derecha defiende estas ideas que tienen que ver con una agenda del progresismo internacional. Y podemos llegar a lo que se ha definido como los liberprogres. ¿Quiénes son los liberprogres? Cierto sector de la llamada derecha, que yo diría que no lo es, que se definen así, ¿no? Es decir, defienden el libre mercado, defienden estas libertades políticas, pero en su discurso de fondo defienden el aborto, defienden la eutanasia, defienden el matrimonio homosexual, es decir, han comprado toda esta monserga, todo este discurso del progresismo. Entonces, en el fondo, terminan siendo tontos útiles del progresismo. Claro, yo defiendo el libre mercado, no quiero que haya un Estado grande, que haya un Estado pequeño y eficiente, pero todo lo demás se lo dejo a la izquierda. Y entonces, ¿qué cosa soy? Un libertario en el tema económico, un liberal en el tema económico, y todo lo demás no me importa. Que avance la ideología de género, que avance la agenda LGBT, que avance el aborto, porque este señor también dice que él no tiene el problema de estar contra la vida, sin embargo dice que él no se puede, que él no está seguro en qué momento empieza la vida. Ya dejó la puerta abierta. Él dice también que está a favor de la eutanasia como un acto de libertad. Segundo tema. Y ahora ha promovido este proyecto de ley que en el fondo es un matrimonio encubierto, otorga los mismos derechos que un matrimonio y está haciendo esa labor de introducir estos principios del progresismo desde una bancada supuestamente de derecha.
Ahora, ¿cuál es otro aspecto lamentable de este asunto? Que en un momento en que están unidas en esta lucha contra un gobierno corrupto, un gobierno comunista, estas bancadas que podemos definir como las bancadas de los sectores democráticos y de los sectores de la derecha en el Congreso, donde está Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, la bancada del señor Cavero. Él presenta esta ley y ¿qué cosa ocasiona? Una ruptura. Los más conservadores de estas bancadas se van a ir por un lado y obviamente no van a poder conciliar con esto. Él va a lograr cierto apoyo de una parte de los más liberales o de los libre progres como él o los caviares de derecha. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está generando una ruptura dentro de estas fuerzas. ¿Por qué? Porque los más conservadores también van a terminar votando junto con una parte de la izquierda que no acepta estas posiciones. Y los que están con Cavero van a terminar uniéndose con los caviares, porque los caviares sí son abortistas, son progénero y tienen toda esta ideología progresista. ¿Qué cosa está haciendo? Rompiendo las fuerzas y los equilibrios dentro del Congreso para esta votación. Si es que pasa de la comisión, por supuesto, ¿no? ¿Y qué cosa está haciendo? Dándole un tinte progre, un tinte caviar a su bancada. Vamos a ver quiénes han firmado el proyecto de ley de Cavero. Lo ha firmado toda la bancada del trencito, ¿no? Todos ellos, sí, muy fuertes contra el comunismo, todos ellos muy defensores del libre mercado y del Estado eficiente, pero ahí están, ¿no? Miren todas sus firmas. Pati Chirinos, muy anticomunista, ¿no? Y ahí está bien grande su nombre, aprobando o proponiendo esta norma de ley. Diego Bazán, Norma Yarro, Adriana Tudela, ¿no? Toda la supuesta bancada de Avanza País, que era uno de los sectores democráticos y de la derecha en el Congreso, se nos cae, ¿no? Se nos cae, ¿por qué? Porque terminan de furgón de cola del progresismo, terminan siendo los aliados, o les diremos los aliades de la izquierda, ¿no? Son los tontes útiles de la caviarada, ahí los tienen, ¿no? El señor Cavere firmando un proyecto de ley con la izquierda caviar para promover la unión civil. Eso es lo que están haciendo, ¿no? Adrián de Tudele, Norme Hierro y todos ellos, porque les gusta hablar con la E, seguramente estarán hablando así también en la bancada de Avance País, para presentar la unión civil. A ese extremo estamos llegando y eso es lo que no puede ser, ¿no? La derechita cobarde, como alguna vez la definió inteligentemente Abascal allá en España. Esta derecha que solamente defiende el mercado, son los progres que no quieren pagar impuestos, ¿no? Todo está bien mientras no se metan con su bolsillo. Cuando se meten con su bolsillo, entonces no, ahí sí le ponen un stop al Estado. El Estado que haga lo que quiera, que les enseñe a los niños lo que quiera, ideología de género, que haya matrimonio homosexual, que aborten, que adopten niños, en fin, todo lo que quiere el progresismo, mientras no cobren impuestos, mientras el Estado sea eficiente. Ese es el problema de esta derecha cabeza hueca, de esta derecha que se echa y se pone al servicio del progresismo. Con el progresismo, con los caviares, no hay que ceder ni un milímetro, porque se deja la puerta abierta y entran y saquean todo. Y eso es lo que están haciendo. Este proyecto de ley, algunos dicen, bueno, pero no es un matrimonio y lo que permite es que puedan heredar, que puedan ir al médico juntos, que puedan tener una propiedad. Todo eso se puede. ¿Acaso eso está prohibido? Es un trámite notarial, es un tema de una herencia. Si una pareja de la comunidad homosexual quiere heredar, es muy simple, se hace un testamento, se hace una carta poder. Una carta poder le da a la pareja todos los poderes habidos y por haber en propiedad, en temas médicos, absolutamente en todo. Pero este tipo de proyectos abren la puerta de una caja de Pandora que no tiene fin, que no tiene límite, porque la revolución que propone el globalismo y el progresismo es así, es ilimitada, es permanente, y una cosa lleva a la otra, no tiene límite.
Cuando se aprueba el matrimonio, viene la adopción. Cuando se aprueba la adopción, viene el aborto. Cuando se aprueba el aborto, viene la eutanasia. Y así es, porque todo eso está concatenado y porque todo eso es una política general. Todo eso forma parte de una ideología, de un concepto, ¿no? Y eso es lo que no se puede permitir, ¿no? Entonces, ojalá que reaccionen en el Congreso y que este proyecto de ley sea tirado a la basura, como se ha tirado varias veces estos intentos de aprobar esta legislación que lo que busca, ya sabemos lo que es, ¿no? Imponer esta agenda del globalismo y del progresismo. Bueno, muy bien, nos vamos a una pausa y luego continuamos con el programa. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Martín Vizcarra, el famoso lagarto Vizcarra, está en problemas. Bueno, está en problemas hace mucho tiempo, pero parece ser que se le complican más las cosas porque se le acabó cierta protección o cierta suerte, vamos a decir, que tenía en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Desde hace 2 años, cuando fue vacado, ya todos escuchamos la historia de cómo cuando fue gobernador regional había recibido una serie de coimas y había hecho una serie de negociados con Obrainsa, con ICSA y con otras empresas del famoso Club de la Construcción para beneficiarse con coimas millonarias. Todo esto salió con una serie de testimonios y fue más o menos lo que inclinó la balanza en el Congreso para su vacancia. Muchos, en general la opinión pública, recuerda más los últimos escándalos cuando estuvo en la presidencia. Recuerdan más el tema de las vacunas, los escándalos con Richard Swing, pero esos son cosas menores. Me refiero a la contratación de Swing por unos miles de soles. Son cosas menores con los millones de soles que se negociaron cuando era gobernador de Moquegua, antes de que soñara con llegar a ser presidente de la República. Él llegó, dicho sea de paso, a presidente de la República por una serie de carambolas de esas que da la política peruana, que vinieron luego del intento de vacancia y renuncia de Kuczynski, cuando él se encontraba en Canadá. Se encontraba en Canadá como embajador, a donde había sido enviado, se acordarán ustedes también, luego de un escándalo relacionado a una negociación con relación al aeropuerto de Chincheros, cuando él era ministro de Transportes. Y hubo una presión sobre el contralor Alarcón para que deje pasar ciertas irregularidades en la construcción de ese ministerio, ¿no? Entonces, en ese momento, Vizcarra, como ministro, estuvo en una situación complicada y Kuczynski le dio una salida, digamos, que se suele usar mucho en la política, ¿no? Estas salidas decorosas, bueno, ya no eres ministro, te vas de embajador. Y lo mandó a Canadá, donde recibía también la visita de Richard Swing, dicho sea de paso. Entonces, luego de la renuncia de Kuczynski, este hombre terminó de presidente de la República. Y siempre estuvo dentro de su círculo de amistades un viejo amigo suyo, Juan Manuel Hernández. Y Juan Manuel Hernández era ministro de Kuczynski
y según él mismo ha testimoniado, fue quien propuso a Vizcarra como vicepresidente. En un momento increíble y absurdo de sus declaraciones, Vizcarra dice que no lo conoce o que apenas lo conoce. Ahí los vemos compartiendo la mesa en un chifa, parece, ¿no? Entonces, la situación de Vizcarra se complica. ¿Por qué? Porque un testimonio que dio Hernández hace 2 años, en el que él explica cómo se dieron estas coimas, y en su testimonio él dice que él recibió el dinero y él se lo entregó a Vizcarra, y explica que en una casa de campo suya eran las reuniones, y también dice cómo Vizcarra en un momento le dijo: oye, estos de la constructora se la llevan todo, yo también quiero mi parte, cuando era presidente regional de Moquegua. Y también explica Hernández que él negoció con las constructoras, que le entregaron el dinero y que él se la dio a Vizcarra. A esto se suma el testimonio de un señor que en ese momento era el chofer de Vizcarra y que explica, ustedes se acordarán, que él iba a recoger lo que en la jerga de estos delincuentes se llamaba los tamales. Y los tamales no eran otra cosa que envoltorios de papel con fajos de dinero adentro. Entonces él recogía los tamales, se los llamaba Vizcarra. Hay una secretaria que cuenta cómo Vizcarra iba a las oficinas de estas constructoras. Todos estos testimonios fueron muy importantes a la hora que se vio la vacancia de Vizcarra, que un congreso que él había hecho a su medida se vio forzado a votar por su vacancia ante todas estas evidencias. Ahora llama la atención, por supuesto, que todo esto se ha demorado tanto tiempo, 2 años, ¿no? 2 años en que la Fiscalía por fin funcione. Y ahí hay que destacar el papel que está jugando la nueva fiscal de la Nación, la doctora Benavides, que aparentemente ha pisado el acelerador y, según ha trascendido, ha pedido a las diferentes fiscalías que tienen entre sus manos temas políticos en el sentido que son acusaciones de personajes de la política vinculados al poder, que aceleren. Una de las razones sería que Pedro Castillo y su entorno de delincuentes andan diciendo que la fiscalía se la ha agarrado con ellos y que hay una conspiración entre los ricos empresarios, la oposición de la derecha y la fiscalía. Están conspirando para tumbarse al gobierno en un acto político, ¿no? Ellos pretenden politizar el manejo de la justicia. Pero ¿qué pasa si esta fiscalía pone al día el caso de Vizcarra? ¿Y qué pasa si mañana o pasado lo apresan a Vizcarra y le ponen una prisión preliminar para investigarlo, o un impedimento de salida del país, o un arresto domiciliario? Entonces ya no se va a decir, bueno, solamente no es que el tema con Castillo y los delincuentes que están trabajando con él formando una banda criminal. Hay otros delincuentes como Vizcarra que también están en la mira. Y seguramente en los próximos días habrá novedades sobre la banda de las Chalinas Verdes, ¿no? Y en las Chalinas Verdes hay un amplio grupo de caviares que están metidos en esta mafia que encabezaba Susana Villarán. Susana Villarán ha declarado que ha recibido 10 millones. Eso está comprobado y ella está libre, está en la playa, vive la vida, ¿no? Eso también seguramente se va a ver. Vamos en el próximo bloque a hablar del tema de Susana Villarán. Ahora estamos tratando de centrarnos en el caso de Lagarto Vizcarra. Entonces Vizcarra, que es uno de los hombres que más daño ha hecho al Perú y a los peruanos, ahora está en problemas. Está en problemas porque se ha reactivado este asunto y Hernández, que era su amigo, su compadre y compañero de fechorías, y el que lo puso en la presidencia finalmente, ha sido admitido como colaborador eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que el testimonio de Hernández es verosímil, es creíble, la fiscalía lo ve como algo confiable, se cree en ese testimonio y entonces le han dado 1 año en prisión suspendida y ha pasado a la condición de colaborador eficaz. Es decir, ha aportado pruebas sobre el caso, ha aportado testimonios, pruebas, indicios suficientemente coherentes y creíbles que lo hacen acreedor a esa condición. ¿De acuerdo? Es decir, él ya no es alguien que dice cosas en el aire, ¿no? Porque el colaborador eficaz, esto que se entienda muy bien, es aquel que dice cosas
que aportan sobre un caso ideas y conceptos que la Fiscalía no podría llegar a tener de otra forma. Conoce un ángulo del problema que solamente él conoce y que solamente él puede aportar. En esa condición lo escuchan, ven sus pruebas y son acogidas. Es el caso, por ejemplo, de Samir Villaverde. Samir Villaverde tiene grabaciones, tiene audios, videos que comprometen a la mafia de Pedro Castillo. Y nadie más que él lo tiene, y nadie más que él lo puede decir. Y esas declaraciones de Samir Villaverde coinciden con algunos detalles de lo que está diciendo a su vez Pacheco, Bruno Pacheco. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Dice, mira, qué coincidencia, lo que ha dicho Villaverde, que solamente él lo puede saber, también lo dice Pacheco, y coincide con otro testimonio de fulano de tal. Entonces, Villaverde pasa a la condición de colaborador eficaz, porque tiene un testimonio y conoce algunas cosas y las puede acreditar, que él y solo él lo tiene, y la Fiscalía no podría llegar a ellas de otra forma que a través del testimonio de este colaborador eficaz. Es eficaz lo que dice. Lo mismo está pasando con Hernández. Hernández conoce un ángulo del tema de Vizcarra que nadie más que él conoce. Solamente él y Vizcarra han asistido a la reunión en la que le han dado estos millones de soles a Vizcarra. Solamente él puede atestiguar que le entregó el dinero a Vizcarra. Solamente él puede atestiguar que fue en su casa la reunión. Y tal vez tenga otro tipo de pruebas, tal vez tenga, como les gusta ahora grabar y fotografiar todo, tal vez tenga pruebas. Pero lo cierto es que se va cerrando el círculo y el lagarto estará buscando algún pozo donde meterse, o alguna cloaca, algún riachuelo por donde escabullirse, antes que lo metan a una fría celda donde podrá pasar no menos de 30 años por estos delitos tan graves. Porque él le ha robado al Perú y a los más pobres, ¿no? Se ha robado la plata de un hospital en Moquegua. ¿Hay un delito más grave que ese? ¿Hay algo más terrible que robarse la plata de un hospital? Que no vacunar a los peruanos. Sigamos en su trayectoria, ¿no es cierto? Él es responsable de 200.000 muertos por el COVID, por no haber puesto en marcha una campaña eficiente sanitaria. Mientras todas las mañanas sale en televisión engañando a la población en discursos populistas y tratando de mejorar su popularidad y diciendo aquello que las encuestas le decían que era lo más popular para ese momento. Entonces esa es la realidad y los días felices del lagarto están llegando a su fin. Entonces yo creo que ya debe dejarse de estos cuentos de estar juntando firmas para hacer su partido, de estar haciendo TikToks y de pensando que puede, mediante una acción de amparo, revertir la suspensión que tiene, la inhabilitación que tiene, y soñando en que podría nuevamente ser presidente, porque seguramente será presidente de algún pabellón de la cárcel, donde recordará los días felices en que le cantaban el bebito Fiu Fiu, pero ahora se lo cantarán en Chayapalca o en Piedras Gordas. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, soy Fátima Saldonit y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. En la Fiscalía de la Nación se están reactivando algunos casos emblemáticos que tienen que ver con personajes poderosos. Esto a iniciativa de la Fiscal de la Nación, que ha impulsado este movimiento
Probablemente para demostrar que el asunto que tiene que ver con la investigación de las 7 carpetas fiscales que se han abierto a la banda criminal de Pedro Castillo no es un asunto político como él ha pretendido hacer ver, ¿no? Y entonces se ha reactivado el tema de Vizcarra, que estaba ahí durmiendo el sueño de los justos, y de pronto hay un colaborador eficaz aceptado que le puede costar su libertad al lagarto Vizcarra. Y también, según sabemos, se está reactivando el asunto de las chalinas verdes. Las chalinas verdes es un caso escandaloso. La señora Villarán está comprobado que ha recibido 10 millones de dólares, según ella, para salvar Lima. Está comprobado la participación de empresas extranjeras brasileñas, de Odebrecht y sus socios Graña y Montero en el Perú, en estas coimas. Y todo eso debidamente comprobado, sin embargo, ella goza de libertad, ¿no? Goza de libertad y conversa con sus amigos, y bueno, está libre, está tranquila, y tiene todo un entorno de personas que han participado en su gestión y que tienen muchas cosas que explicar y que en algún momento van a tener que desfilar también por la fiscalía, o que ya están desfilando, o que han tenido colaboradores eficaces que los han echado, como se dice vulgarmente. Y, por supuesto, ya se han dado cuenta de lo que está pasando y se están sumando a esa campaña de desprestigio de la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, hay que atar cabos, ¿no? Se descubre un caso, se descubre el otro, se actualizan las investigaciones y vemos cómo, en el caso de Vizcarra, ya está la cosa andando y se está moviendo, se está empezando a poner en marcha el tema de las chalinas verdes. Entonces, ¿qué cosa aparece? Aparece en el Washington Post, nada menos, ¿no? Este periódico emblemático de la izquierda americana, de los progres americanos, un artículo de Paola Ugaz. ¿Y qué dice ese artículo? Quiero mostrarles un párrafo nada más. Quiero mostrarles un párrafo de lo que escribe en un periódico norteamericano, en los Estados Unidos, porque estos caviares se protegen entre ellos, ¿no? Se protegen, se premian, se dan diplomas, medallitas, viajan todos, se pagan viajes, ¿no? Las ONGs de izquierda y las embajadas, ¿no? La embajadora británica, que ya se fue felizmente, era una protectora de todos estos caviares porque era otra progre, ¿no? Y los llevó a la embajada, los llevó al Parlamento británico, ¿no? A premiarlos, y así se van tapando todas sus cosas porque son finalmente cómplices unos con el otro. Entonces vamos a ver, tenemos acá lo que publicó Paola Ugaz en el Washington Post, ¿no? Este es un párrafo del artículo, ¿no? En Perú, bueno, yo prefiero decir en el Perú, ¿no? Pero ella dice en Perú. En Perú, la Fiscalía Nacional puede procesar a cualquier persona que sea acusada de una falsedad. Miren qué grave decir esto, ¿no? Es una entidad que carece de mecanismos para filtrar la veracidad de las denuncias. Segunda barbaridad. Por ello es usada como un instrumento para investigar a periodistas. Tercera. A la Fiscalía, cuya ley fundacional dice defender la legalidad de los derechos ciudadanos, los intereses públicos y la recta administración de justicia, hay que exigirle como ciudadanía que realice un mínimo control de calidad a las denuncias que recibe, antes de abrir una investigación que solo es un agujero negro donde la verdad es lo que menos importa. Esto es gravísimo, ¿no? Que lo que hace la Fiscalía cae en un agujero negro donde la verdad es lo que menos importa. Eso dice Paola Ugaz. Y es una irresponsabilidad decir eso en este momento en que la Fiscalía de la Nación está retomando el respeto de la gente porque está reiniciando investigaciones. Claro, pero como ella tiene rabo de paja porque está siendo investigada dentro de este paquete de las chalinas verdes y está siendo investigada ella personalmente por lavado de activos, lanza esta barbaridad en un periódico internacional. No le interesa destruir una institución peruana, no le interesa la imagen del Perú, se está protegiendo ella no quiere ir presa seguramente, entonces dice, ¿qué hago? Hay que desprestigiar a la Fiscalía de la Nación del Perú. Y para eso, ¿qué hago? Me voy al Washington Post y escribo estas barbaridades, ¿no? Que es un agujero negro, donde no importa la verdad, porque no tiene mecanismo de verificación. ¿Eso es posible decir esas cosas en un medio internacional así impunemente?
¿Y cuál es la realidad de Paola Ugaz? Yo les voy a recordar un poquito. Ella fue contratada por la señora Villarán en la planilla del Serenazgo, primera cosa rara, con un sueldo de 10.000 soles para que trabaje en la municipalidad encargada de las redes sociales. Ya, entonces no sabemos qué cosa tendría que hacer ahí. Pero durante ese tiempo que ella trabajó ahí, viajó varias veces al extranjero, particularmente a Panamá. Y durante ese tiempo que estuvo en estos viajes, que fue a Panamá, ya sabemos que Panamá es un paraíso fiscal y que fue uno de los lugares donde Odebrecht hacía sus enjuagues y sus cosas, no se sabe cómo viajó, si fue a cuenta de sus vacaciones, si fue con una licencia sin goce de haber, no se sabe nada. ¿Por qué? Porque también, cosa increíble, su legajo personal de la Municipalidad de Lima desapareció. Entonces ahora nadie sabe cómo fue su contrato, en qué condiciones viajó, ni nada de esto. ¿Y qué pasa después de esto? ¿No? Aparece una denuncia en el Diario Expreso de unos chats que tendría ella, en los cuales se ve que maneja ingentes cantidades de dinero, con unos pitufos, ¿no?, que van llevando dinero de un lado a otro, y que ella lo niega, dice que los chats son falsos, pero según ha trascendido, algunos de estos supuestos pitufos habrían ya declarado la verdad sobre este tema. Entonces todo esto está complicándose bastante para la señora Paola Ugaz. Además, su amigo, su gran amigo, Pedro Salinas, le ha vendido la mitad de un terreno grande que tiene Salinas en Mala, en un monto más o menos de $400.000. Y la señora Ugaz tiene unos signos exteriores de riqueza bastante preocupantes. Sin embargo, en un juicio bajo juramento y ante el juez, declaró que sus ingresos eran 1.200 euros mensuales provenientes de su trabajo como corresponsal extranjera en el diario El País de España. Entonces todo eso, hay un desequilibrio ahí, ¿no? Es decir, todo esto es muy extraño. Y estas son las cosas que la Fiscalía investiga, ¿no? Yo no estoy cometiendo acá nada extraño, ninguna infidencia, todo eso es público. No es ninguna novedad, además. Todo eso ha sido publicado en el Diario Expreso, en el Diario La Razón, en varios medios de comunicación. Y entonces son las cosas que le preocupan a ella. Y claro, ahora como la Fiscalía ha reactivado varios casos emblemáticos que tienen que ver con personajes vinculados al poder, se dice que también se está reactivando ya de una manera mucho más eficiente el tema de las chalinas verdes. Parece ser que se suma Paola Ugaz a esta campaña de desprestigio de la Fiscalía. Se suma a esta campaña de desprestigio de la Fiscalía que está haciendo Pedro Castillo, que está haciendo Aníbal Torres y otros personajes del gobierno, ¿no? Pero como estos caviares también se sienten amenazados y creen que su libertad corre peligro, se suman a esta campaña, ¿no? ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que demoler a la fiscal de la nación, ¿no? Y para esto tienen, yo repito, una serie de cómplices, ¿no? Entonces, aquí hemos explicado, yo creo, ya varias veces este asunto, cómo es esta danza de millones de Odebrecht y cómo la señora Paola Ugaz tiene un papel importante en esto que explicar, ¿no? Por lo menos tiene que explicarlo, está en investigación. Yo no estoy afirmando nada más que hay ciertas incongruencias en sus finanzas y en su vida, ¿no? Y todo es muy raro, ¿no? Todo va coincidiendo y ya sabemos cómo son estos caviares. Entonces yo creo que ella, lejos de dedicarse a atacar a la Fiscalía y lejos de desprestigiar las instituciones nacionales en los medios de comunicación extranjeros, lo que tendría que hacer es preocuparse de hacer una defensa en forma, con un buen abogado, ¿no? Y ella tiene ahí de él, pues, que la defiende siempre al abogado Rivera, que yo no sé si estará en condiciones. Él ha estado acostumbrado a defender terroristas, ¿no? Entonces yo no sé si esté capacitado para este tipo de defensas, ¿no? Pero en fin, vamos a ver en qué concluye este asunto. Yo veo con satisfacción que la Fiscalía está reactivando estos casos,
¿no? Porque la gente ya se cansa, ¿no? Y se olvida además. Acá siempre recordamos las cosas. Acá en este programa vamos recordando la situación de Vizcarra y todo lo que ha pasado a lo largo de este primer año del gobierno de Castillo, porque la gente se va olvidando, no existe una memoria colectiva, más aún que acá hay un escándalo todos los días, entonces uno se olvida porque el escándalo de hoy tapa el de ayer y el escándalo de mañana va a tapar el de la semana pasada, y entonces es muy importante siempre ir recordando las cosas. En cuanto al tema de las charlinas verdes, esto es lo que se viene y esta es la realidad. Pero yo quería hoy día incidir principalmente en esta estrategia de defensa. Han optado por el ataque. ¿Y el ataque a quién? A su principal amenaza, que en este momento es la Fiscalía de la Nación. Vamos a estar atentos porque seguramente van a venir más ataques. Seguramente esta estrategia de tumbarse a la fiscal de la Nación va a seguir adelante, ¿no? Porque hay otros sectores que están acusándola de A, B, C y D cosas, vinculándola a su hermana, por ejemplo, ¿no? Como si, yo no sé nada sobre la hermana de la fiscal de la Nación, pero como si uno fuera culpable de los delitos, las faltas o los errores de sus hermanos, ahora ciertos sectores de la prensa de izquierda y caviar vinculan los errores y las faltas o qué sé yo de su hermana que era jueza con la fiscal de la Nación. Otros andan buscando sus títulos y sus estudios. Hay una cierta desesperación y esta desesperación viene de estos sectores que están siendo acusados, que están siendo investigados. Vamos a ver en qué concluye todo este asunto, pero reitero, lo que hace Paolo Guas de desprestigiar las instituciones del Perú en un medio internacional es algo muy, muy condenable. Vamos a una pausa y retornamos. Hola, soy Fátima Saldoní y quiero presentarte La Abeja Producciones, una propuesta que te va a permitir a ti tener tu programa propio. Nosotros nos encargamos absolutamente de todo, desde la producción, la edición y finalmente darte el producto que tú necesitas para que sea visto en tus redes sociales, pero también en nuestro canal digital. Te invito a ser parte de La Abeja Producciones para que puedas seguir creciendo con tus sueños. Estamos de vuelta y quería comentarles esos misterios que hay en el Perú, ¿no? Hoy en día, donde uno va hay cámaras, ¿no? Es más, uno en su casa, con una inversión mínima, puede colocar una cámara de seguridad y ver desde su teléfono celular qué está pasando en su casa, ver la puerta de su de calle, ver su cuadra. Hay millones de cámaras de seguridad en una ciudad como Lima, ¿no? Hay millones de videos grabados a lo largo del día. Cuando uno entra a las redes sociales se sorprende la cantidad de eventos cotidianos que están grabados, ¿no? Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible que justo había una cámara ahí? Justo había una cámara ahí porque hay cámaras en todas partes. Cuando uno va por los distritos de Lima, se encuentra, si va atento, cámaras en todos lados. Entra a una tienda y hay cámaras en todas partes. Entonces cada vez es más difícil para los delincuentes, para los carteristas, no ser vistos por una cámara. Ahora, que esas cámaras cumplan un papel útil y que sirvan de algo, a veces solamente sirven como testimonio de los delitos y el carterista se fuga y hay que lamentar, más bien viendo esos videos, la inseguridad que hay en las ciudades. Pero hay otros casos en que estas cámaras de seguridad aportan pruebas, como por ejemplo en el caso de la señorita Jennifer Paredes, la cuñada, hija putativa de Pedro Castillo, que fue a la fiscalía a buscarla a Palacio de Gobierno, donde sabían que se encontraba y obviamente no la encontraron. Entonces hay un caso de encubrimiento, de supuesto encubrimiento. ¿Y qué sucede? Piden
el registro de las cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno, no las quieren entregar y aparecen los ministros ayayeros de siempre diciendo no, este es un tema de seguridad del Estado, lo que pasa en Palacio es seguridad del Estado. Claro, Palacio se ha convertido en un mercado, ¿no? Donde entra gente a cualquier hora, entran cualquier cantidad de personas, donde por ejemplo un día dijo Castillo que él estaba en su despacho muy tranquilo, escuchó música, salió y había una fiesta. O sea, ni él sabe lo que pasa allá adentro. Y era una fiesta que había organizado Carolín López dentro del Palacio de Gobierno para su hija. Y sin embargo, ahí adentro hay mucho cuidado porque todo es seguridad del Estado y todo es secreto de Estado. Y en la noche entran 200, 300, 400 ronderos, todo tipo de delincuentes, charlatanes de la Plaza San Martín. Es tierra de nadie. Pero cuando la Fiscalía pide las grabaciones de las cámaras de seguridad para ver qué pasó el día en que buscaban a Jennifer Paredes, aparece un funcionario que parece que lamentablemente es miembro del ejército y dice, oh, maravilla, ese día la cámara dejó de funcionar. Las cámaras dejaron de funcionar. Cámaras de seguridad de Palacio dejaron de funcionar horas antes de intervención a Jennifer Paredes. Da cuenta de esto la prensa el día de hoy. Esto es un escándalo, no es una cosa increíble. ¿Qué cosa ha pasado? Esas cámaras han dejado de funcionar o ya borraron todo. Lo cierto es que no hay grabaciones. Sigue el encubrimiento. ¿Qué otra cosa se puede pensar? Que la señorita Paredes estaba ahí escondida en Palacio de Gobierno, las cámaras la han captado y han borrado los videos. No queda otra. La Municipalidad de Lima ha entregado los videos del contorno, de la zona que rodea Palacio, ¿no? Entonces, bueno, se anotó un punto del alcalde de Lima y dijo, nosotros sí cumplimos, acá hay unos videos que se han grabado y eventualmente esté Jennifer Paredes por ahí caminando y entrando a Palacio y se pueda comprobar la hora y en esas cámaras nunca se le vea salir y se compruebe que estaba adentro cuando llegó la Fiscalía. Eso equivaldría a una prueba contundente de que ha sido ocultada o que se ha escondido dentro del Palacio de Gobierno, como es evidente que ha sucedido, ¿no? Palacio de Gobierno tiene una serie de vericuetos, túneles, sótanos y lugares donde se puede ocultar una persona. Entonces, eso tendría que haber pasado y esta sospechosa desaparición de los videos y esta sospechosa avería de las cámaras lo único que hace es comprobar que esto habría sucedido. Entonces ahora los videos y las grabaciones de las cámaras de la calle, de la municipalidad entregadas por el alcalde cobran mayor importancia. Y esto nos recuerda a otro caso, siempre es raro, ¿no? Porque ustedes se acordarán cuando hubo el escándalo de noviembre, que se hizo estas marchas para tumbarse al gobierno de Merino, también se malograron las cámaras, ¿no? Y ahí murieron estos chicos, Inti y Brian, y se culpó a la policía, y se culpó a Antro Flores Arauz, a Merino y al ministro Rodríguez del Interior, y se les quiso someter a una justicia extrañísima, ¿no? Acá les encanta a los caviares y a los rojos ajusticiar a la gente. Claro, cuando no son rojos, ¿no? Los rojos pasan tranquilos. Felizmente eso terminó y no se les pudo culpar de nada. Pero ahí, contrariamente a lo que está pasando ahora, el entonces alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo, se malograron las cámaras. Entonces acá las cámaras sirven, a veces sí y a veces no. Hay cientos de cámaras en la ciudad, pero no siempre tienen la utilidad que debieran tener y terminan sirviendo de adorno, pues no, porque si en Palacio de Gobierno se supone que hay un sistema impenetrable de seguridad, que ya hemos visto que no es así, porque puede uno ir y organizar una fiestecita para la hija del presidente, o para lo que se le ocurra, o llevar mariachis, ¿no? Y sí, él siempre está sorprendido por estas cosas. Pero sin embargo esas cámaras debieran ser las mejores, pues no, porque protegen la seguridad de la Casa de Gobierno. Se malograron, simplemente muy oportunas. Hay una especie de inteligencia artificial ahí que protege a la familia del delincuente que nos gobierna y apagó las cámaras, ¿no?
Y por otro lado, esa vez de la algarada contra Merino también se apagaron las cámaras. Entonces, cuando pongan los candidatos en su campaña electoral, pondremos 1000 cámaras para darle seguridad, habrá que preguntarle, ¿y se van a apagar cuando pase algo que no le conviene? Porque eso es lo que está pasando en el Perú. Y es absolutamente inaceptable. Este asunto de las cámaras descompuestas es un escándalo más, una raya más al tigre, una mancha más a la organización criminal que nos gobierna. Sin duda que vamos de mal en peor. En fin, hemos llegado al término de nuestro programa. Será hasta el próximo miércoles, como siempre, en El vuelo de la abeja, programa presentado por la Coordinadora Republicana, laabeja.p, y por la señal de BHTV, todos los miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos.